A los 25 años, Jim Rohn estaba totalmente quebrado. 5 años después, ya tenía su primer millón. ¿Qué ocurrió en ese corto lapso? Lo sorprendente no fue un golpe de suerte, sino un cambio invisible. Su filosofía de vida, lo que escuchó en un simple seminario, lo obligó a repensar todo, desde su tiempo hasta sus hábitos diarios. Y en unos minutos vas a conocer cuál fue esa decisión que marcó la diferencia definitiva entre fracaso y éxito. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar totalmente quebrado y aún así dar un giro radical en tan poco tiempo? Esa es la pregunta que aparece cuando miramos la vida de Jim Rohn en sus primeros años de adultez. A simple vista, todo parecía predestinado. Empleos pequeños, cuentas siempre al límite y una existencia marcada por la incertidumbre. No había señales de grandeza ni indicios de que en pocos años estaría enseñando principios de vida que alcanzarían a millones de personas. En esos días, Rohn trabajaba en diferentes oficios para sobrevivir. Pasaba de ser empleado de tienda a ocupar puestos en granjas o negocios locales sin encontrar lo que llamamos un rumbo estable. Cada fin de mes llegaba con la misma angustia, apenas lo justo para pagar, nunca suficiente para construir. Esa repetición de empleo sin futuro lo fue sumergiendo en una sensación constante de insatisfacción. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en cada trabajo, los resultados eran siempre los mismos. Poco dinero, muchas deudas y ninguna esperanza de crecimiento. A los 25 años la desesperación se hizo inevitable. Llegar a esa edad con cuentas impagas resultaba abrumador. En una sociedad que imponía expectativas de éxito temprano, él ya se sentía detrás de todos los demás. Miraba a su alrededor y veía amigos con casas, familias y cierta estabilidad, mientras él tenía apenas una pequeña renta y un sinfín de preocupaciones financieras. Esa comparación intensificaba el sentimiento de fracaso, como si la mediocridad estuviera marcada permanentemente en su destino. Imagina ser un joven en Idaho, con el frío de los inviernos y la monotonía de pequeños pueblos que ofrecían muy pocas oportunidades. Sus ingresos solo cubrían lo necesario para comer y sostener un techo básico. La idea de viajar, de descubrir el mundo o incluso de formar una vida más amplia parecía un sueño inalcanzable. Sumado a ello, las cartas de deuda llegaban sin detenerse. Cada sobre significaba un recordatorio de sus límites y de que, aunque trabajara duro, estaba atrapado en un círculo imposible de romper. Pero lo más desgastante no eran las deudas en sí, sino la rutina sin sentido que lo acompañaba. Despertar cada mañana para repetir las mismas horas en un trabajo que no le dejaba nada más que cansancio. Volver a casa con la frustración de saber que ninguna de esas horas invertidas lo acercaba a un futuro distinto. El ciclo del esfuerzo sin recompensa era la carga real. Es en esa etapa cuando la vida parece cerrarse, como si no hubiera salida más allá de sobrevivir al siguiente pago. Lo curioso de esos momentos oscuros es que suelen convertirse en el inicio de transformaciones. Muchas veces cuando no queda nada, aparece el espacio para construir algo nuevo. En la vida de Jim, la misma bancarrota que parecía condenarlo se convirtió en la grieta donde entró una semilla distinta. Porque las crisis, aunque difíciles, actúan como catalizadores. Ponen a prueba a la persona, obligan a hacerse preguntas incómodas y empujan hacia caminos diferentes. Pero para que esa semilla germine, no basta con sufrir. Hace falta que aparezca alguien o algo que sacuda las viejas creencias. En su caso, la frustración acumulada se volvió tan fuerte que cualquier mensaje distinto tenía el poder de encender una chispa. La rutina de derrotas diarias había generado tanta presión que ese mismo peso lo preparó para escuchar palabras nuevas. Aunque en ese tiempo no lo veía, estaba a las puertas de una decisión que no dependía de salario ni de suerte, sino de la manera en que iba a interpretar su propia vida. Ese giro mental estaba próximo, aunque disfrazado bajo la máscara de la desesperanza. El contraste entre su realidad y lo que vendría años después no podía ser más grande. De ser un joven común con deudas y sin dirección, pasó a convertirse en un referente global. Pero esa distancia no se cruzó de la noche a la mañana, ni mucho menos con herencias o con golpes de fortuna. El puente se construyó con una elección interna, cambiar la filosofía con la que enfrentaba cada día. Esa decisión no era visible para los demás, pero fue que el punto de partida. Lo interesante es que en aquel entonces él todavía no era consciente de lo que estaba por suceder. El joven de Idaho que caminaba cansado a su empleo no podía imaginar que estaba a un encuentro de transformar toda su existencia. Y es ahí donde la historia toma un giro inesperado.
porque lo que abrió la puerta al cambio no fue una suma repentina en su cuenta bancaria, ni la ayuda económica de alguien. Fue algo mucho más poderoso, un encuentro con una idea disruptiva y con una persona que mostraría un camino nuevo. Ese encuentro cambiaría no solo su realidad financiera, sino todo su sistema de creencias. Y si la clave de tu transformación dependiera de conocer a una sola persona, esa pregunta cobra sentido cuando entendemos lo que ocurrió con Jim Rohn al cruzarse con alguien que cambiaría radicalmente su camino. A sus 25 años, después de acumular fracasos, deudas y frustraciones, Jim no esperaba nada fuera de lo común. Lo invitaron a un seminario. Fue casi por compromiso, sin entusiasmo. Lo que no sabía era que ese encuentro le abriría la mente a una nueva forma de ver la vida. En ese evento conoció a John Earl Schoff, un empresario que había construido su fortuna desde abajo. Schoff no era un teórico, era alguien que había conseguido resultados y que hablaba con la autoridad de la experiencia. Frente a un grupo reducido de asistentes, compartía ideas sobre abundancia, crecimiento y libertad financiera. Todo aquello sonaba lejano para un joven bancarrota de Idaho. Y sin embargo, esas palabras entraron poco a poco en la mente de Ron como si fueran la pieza que faltaba en el rompecabezas. Imagina la escena. Un muchacho que llegaba grave de bolsillo, con la cabeza girando entre cuentas por pagar y expectativas rotas, sentado a escuchar a un hombre que hablaba de responsabilidad, riqueza y libertad. La primera reacción fue escepticismo. Eso es para otros, no para mí, pensó posiblemente. Estaba acostumbrado a culpar a las circunstancias, la economía, el lugar donde había nacido, los trabajos mediocres que le había tocado aceptar. Pero Schoff proponía todo lo contrario, dejaba claro que lo externo nunca cambia mientras lo interno siga igual. Esa propuesta fue un golpe directo. Schoff explicaba que el éxito no empieza con una gran idea de negocios, empieza con la manera en que piensas todos los días, con las decisiones sutiles que tomas en silencio cuando nadie te observa. Este mensaje contrastaba con la vida que Jim llevaba, marcada por la queja y las justificaciones. Comprender que su futuro dependía menos de las condiciones económicas externas y más de cómo asumiera su propia responsabilidad fue una revelación que lo sacudió. Era como abrir una ventana en una sala que llevaba años sin aire. Schoff no enseñaba solo técnicas de ventas. Claro, hablaba también de negocios y de cómo aprovechar oportunidades, pero lo central era una filosofía de vida. Responsable en lo financiero, honesto en lo personal, consciente del valor del tiempo. Ron empezó a internalizar la idea de que debía crear hábitos que lo llevaran a construir resultados sostenibles y no simplemente sobrevivir. Fue en ese punto cuando vio por primera vez que la mediocridad no era una condena, era una elección. Y que al igual que podía elegir seguir culpando a la suerte, podía elegir cambiar su actitud. Uno de los cambios más fuertes que emergieron de esa primera experiencia fue la noción de control personal. Antes Jim culpaba a su jefe por no pagarle más, culpaba al gobierno por los impuestos, culpaba a la situación económica por no dejarle avanzar. Después de esa tarde con Schoff, empezó a ver que ninguna de esas excusas construía un futuro. Si seguía repitiéndolas, solo seguiría atado a su rutina. El verdadero poder no estaba afuera, sino en la manera en que él se preparaba, se disciplinaba y se imaginaba avanzando. Su éxito era un reflejo de lo que cargaba consigo, no de lo que el mundo le debía. Ese encuentro fue un punto de inflexión. Podríamos decir que ese mismo día nació el primer paso hacia su millón. No porque hubiera recibido un secreto financiero escondido ni una fórmula mágica. Fue mucho más básico y profundo, cambiar la raíz de su pensamiento. Empezó hasta a entender que si transformaba su forma de procesar el tiempo, la disciplina y las relaciones, el dinero sería un reflejo natural de ese cambio. La abundancia seguiría al desarrollo personal, nunca al revés. Y esa convicción fue el motor que encendió su travesía hacia el éxito. A partir del contacto con Schoff, Jim se convirtió en un estudiante comprometido. Escuchaba atentamente, anotaba, volvía a leer y ponía a prueba lo aprendido en su vida diaria. No siempre fue fácil. El hábito de culpar era fuerte, como lo es para cualquiera que lleva años alimentando esa narrativa. Pero la voz de Schoff estaba ahí para recordarle que la queja no produce resultados, solo atraso. Así fue como pasó de la desesperanza a la primera chispa de confianza en sí mismo. Mirando en retrospectiva, es evidente. Sin ese mentor, es muy probable que Jim hubiera seguido en la misma rutina, apagando incendios financieros mientras acumulaba frustraciones. Schoff no solo le dio herramientas, le dio un nuevo marco de interpretación. Lo que para Jim era un callejón sin salida, para Schoff era un recordatorio de que siempre se puede empezar de nuevo, siempre que estés dispuesto a asumir tu parte. Ese seminario no lo volvió rico de inmediato,
Tampoco lo sacó de sus deudas esa noche, pero sí cambió su brújula interna. Lo que antes parecía un callejón cerrado comenzó a verse como una autopista que él mismo podía construir. La diferencia estaba en los pasos, en la práctica diaria de esos principios. Ese día, en un pequeño auditorio, frente a un grupo mínimo, nacía el primer capítulo de la nueva vida de Jim Rohn. No fue una técnica secreta, fue un cambio de filosofía. Y esa nueva filosofía sería la que con el paso de los años lo transformaría en mentor de millones. Pero cambiar la mentalidad no basta, había que demostrarlo con disciplina diaria. ¿Qué es lo primero que debe cambiar, el dinero o la manera de pensar? Esta fue la gran pregunta que Jim Rohn se planteó después de su encuentro con Shoaff. Por años había vivido convencido de que el problema estaba en no ganar lo suficiente, en no tener la suerte de otros. Pero lentamente se dio cuenta de que lo mantenía atrapado no era su salario, sino la forma en que veía la vida y cómo respondía a lo que le ocurría cada día. Lo más difícil de asumir fue reconocer que había crecido con creencias que lo limitaban. Como tantas personas, había heredado la idea de que el trabajo duro por sí solo debería garantizar prosperidad. Y cuando eso no sucedía, sentía que algo injusto estaba actuando en su contra. Comprendió que no solo nacemos con talentos y virtudes, también nacemos en entornos que nos transmiten miedos, dudas y formas de pensar pequeñas. Esos mensajes repetidos se convierten en hábitos invisibles que bloquean el crecimiento. Rohn vivió esa tensión de manera clara. Quería un futuro mejor, pero cada decisión que tomaba estaba marcada por la mentalidad de escasez. En su cabeza, ahorrar parecía imposible. Invertir era un riesgo enorme. Aspirar a más era una pérdida de tiempo. El contraste entre lo que soñaba y la forma en que actuaba lo desgastaba aún más. Había un abismo entre la vida que deseaba alcanzar y la vida que estaba construyendo con su manera de pensar. Esa contradicción lo obligó a buscar una guía práctica. Fue ahí donde apareció una frase que terminaría siendo su brújula personal. No ser víctima de las circunstancias, sino creador de resultados. Cada vez que empezaba a justificar por qué no avanzaba, se recordaba que esa visión lo dejaría en el mismo lugar de siempre. Cambiar significaba tirar abajo la idea de que todo está en manos de otros y comenzar a actuar como si el control estuviera en su mesa. Esa simple frase le dio un sentido de responsabilidad que antes no tenía. Lo interesante es que la transformación no ocurrió de manera espectacular. Fue un giro invisible. Antes de que llegaran los negocios exitosos o los escenarios llenos de audiencia, Rohn comenzó por ordenar lo interno. Entendió que un verdadero millonario no se define primero por la cantidad de dinero que acumula, sino por cómo gestiona cosas que no se ven, el uso del tiempo, la calidad de sus relaciones, la claridad de sus prioridades. Ese fue el terreno donde empezó a trabajar todos los días. Una de las primeras señales de ese cambio estuvo en sus negocios iniciales. En vez de entrar con ansiedad y buscar ganancias rápidas, comenzó a observar cómo podía generar valor estable y duradero. No se lanzó a lo grande sin preparación, sino que analizó cuidadosamente qué habilidades debía mejorar, con quién debía colaborar y qué hábitos debía soltar. Esa mentalidad le permitió decidir con más calma, evitando repetir los errores que en el pasado lo habían llevado a deudas y frustración. También en su vida personal comenzaron a verse ajustes notables. Se levantaba más temprano, programaba mejor sus días y empezó a leer con regularidad. No buscaba entretenimiento ni distracción constante, ahora procuraba alimentar su mente con conocimientos que le ayudaran a sostener esa nueva filosofía. La tensión todavía estaba ahí, porque no era fácil abandonar viejas costumbres, pero poco a poco los nuevos hábitos fueron tomando fuerza. Con cada pequeña decisión se fue alejando del joven que solo esperaba que pasara algo bueno por casualidad. Lo importante de este proceso es que no esperó a ser rico para cambiar su manera de pensar. Lo hizo al revés. Primero cambió la filosofía y fue ese cambio interno lo que trajo como consecuencia la riqueza, ¿no? Muchas personas creen que cuando tengan dinero podrán ser disciplinadas, generosas o educadas. Rohn descubrió que esa lógica es al revés. Nadie recibe abundancia duradera sin haber demostrado antes que puede gestionarla. Su vida fue la prueba de esa inversión de prioridades. Por eso el éxito que comenzó a construir en los años siguientes no era un accidente ni un golpe repentino. Era el reflejo de una mente que después de años de quejas y frustraciones había decidido entrenarse para obtener resultados diferentes. El dinero no llegó de inmediato, pero sí empezó a notarse un cambio en su confianza, en la calidad de las oportunidades que aparecían y en la manera en que otros lo percibían. Su círculo comenzó a verlo de manera distinta porque él ya se veía diferente. Así, su primer gran patrimonio no fue una cuenta bancaria, fue una mente reeducada,
capaz de aprovechar momentos simples y convertirlos en avances significativos. Entendió que la riqueza más difícil de perder es la que se construye en la forma de pensar, porque nadie puede quitártela una vez que se instala como convicción. Esa mente renovada se convirtió en la base sobre la que todo lo demás se sostenía. Y con esa base construida llegó lo más difícil, la disciplina diaria. ¿Cuántas veces has tenido grandes ideas que nunca se cumplen? Puede que lo hayas pensado, proyectos que suenan increíbles, metas que de verdad te entusiasman, pero que terminan guardadas en un cajón esperando el momento adecuado. Ese mismo patrón lo conocía bien Jim Rohn. Después de comprender que su mayor riqueza empezaba en la mente, descubrió algo igual de importante. El conocimiento, si no se aplica, no cambia nada. Ese fue el paso crucial. Porque entender principios de éxito, escuchar conferencias o leer libros ofrece motivación, pero si al día siguiente no se convierte en hábitos tangibles, se queda en una buena intención. La diferencia que llevó a Jim de la frustración a los resultados fue darse cuenta de que las ideas necesitan un puente. Ese puente no es el talento, no es la suerte y tampoco la oportunidad inesperada, es la disciplina. La tensión aparece cuando reconocemos que la mayoría de personas no falla por falta de sueños, sino porque aplazan constantemente las acciones pequeñas que darían forma a esos sueños. La postergación se convierte en un hábito cómodo y cada vez que decimos mañana empiezo, reforzamos una cadena invisible que nos deja en el mismo lugar. Jim lo sabía. Si no cortaba ese ciclo, seguiría siendo el joven que se quejaba de sus deudas sin superarlas jamás. Por eso su primer cambio real después de ajustar su filosofía fue comprometerse con rutinas precisas. Empezó con algo sencillo, leer al menos unas páginas cada día. No era una meta ambiciosa ni buscaba impresionar a nadie, pero entendió que si alimentaba su mente diariamente, al cabo de un año el impacto sería muy distinto al de seguir en blanco. Esa constancia le dio un sentido de control, una sensación de progreso medible que antes no tenía. Otro ejemplo fue su decisión de llevar un diario. En esas páginas registraba ideas, lecciones aprendidas y decisiones que debía tomar. Ese hábito aparentemente pequeño lo ayudó a dar orden a sus pensamientos. Ya no se trataba de reaccionar al caos de cada día, sino de diseñar intencionalmente la manera en que usaría su tiempo y su energía. Ese nivel de organización lo fue diferenciando de quienes vivían sobrellevando cada jornada de manera improvisada. Su forma de administrar las horas del día también cambió de raíz. En lugar de dejar que las urgencias dominaran, bloqueaba espacios claros para leer, reflexionar, prospectar en negocios y relacionarse con personas clave. Era un orden estricto, pero no rígido. Lo utilizaba para asegurarse de que lo esencial se cumpliera sin excusas. Así fue como descubrió que el tiempo, lejos de ser un enemigo que siempre faltaba, era un recurso administrable que podía ponerse a su favor. Al inicio los resultados no se reflejaban en dinero inmediato, pero empezaban a notarse en la confianza que transmitía, en lo claro de sus conversaciones y en lo disciplinado de sus acciones. Mientras otros vendedores llegaban tarde, él llegaba antes. Mientras algunos improvisaban en las presentaciones, él ya había tomado notas y repasado detalles. Era fácil ver quién estaba construyendo un futuro sólido y quién solo sobrevivía día a día. Ese contraste es clave. La disciplina no produce un espectáculo instantáneo, pero construye ventajas acumuladas. Cuando alguien evade la responsabilidad de cumplir diariamente con sus compromisos, paga un costo silencioso. Su credibilidad baja, sus oportunidades se cierran y su autoestima se deteriora. La disciplina, en cambio, paga intereses crecientes. Cada jornada cumplida se apila sobre la anterior hasta generar una diferencia imposible de ignorar. Jim notó ese efecto en sus primeras oportunidades de liderazgo. Los demás reconocían que no era el más talentoso al principio ni el más carismático en apariencia, pero su consistencia lo hacía confiable. Esa percepción de confianza fue lo que abrió puertas más grandes que el simple hecho de cerrar una venta. Lo fueron eligiendo para dirigir equipos, formar a nuevos integrantes y ocupar un lugar de influencia. Todo ello surgió, no de un golpe de genialidad, sino de hacer la tarea diaria sin excusas. En su experiencia, la disciplina constante terminó siendo su inversión más rentable. Mientras el dinero podía perderse, el hábito de levantarse, estudiar, planificar y cumplir le garantizaba recuperar cualquier terreno. Descubrió que el verdadero músculo que genera riqueza sostenible no es la inteligencia bruta ni el carisma social, sino la capacidad de mantenerse fiel a un plan incluso en días de cansancio o desmotivación.
De este modo, aprendió que la disciplina era su verdadera riqueza antes incluso de ver crecer sus finanzas. Una persona que desarrolla disciplina nunca vuelve a ser la misma, porque ha probado lo que significa moldear la realidad con sus propias decisiones. Es un tipo de confianza que el azar no regala, es la seguridad que nace de saber que pase lo que pase, el compromiso se sostiene y esa certeza vale más que cualquier ingreso inmediato. Esa disciplina lo llevó del granero de Idaho a los salones de Beverly Hills. ¿Cómo un granjero desconocido terminó hablando frente a empresarios de élite? La pregunta parece extraña al inicio porque las coordenadas de origen de Jim Rohn no tenían nada que ver con los escenarios donde después se movería. Nació en un entorno rural, en una familia trabajadora que le inculcó esfuerzo, pero sin contactos ni un capital que lo conectara con los círculos de influencia. Lo que hizo posible ese salto fue una combinación de convicción, disciplina y el descubrimiento de que su historia personal podía transformarse en una herramienta poderosa. Todo comenzó de manera sencilla. Jim empezó compartiendo lo que había aprendido en desayunos empresariales pequeños, reuniones en colegios y encuentros locales. No era todavía un conferencista reconocido ni buscaba fama. Solo relataba con sinceridad y claridad cómo había logrado salir de un punto de fracaso total hacia una vida diferente. Esos primeros pasos sirvieron para construir una voz propia en un contexto donde la mayoría repetía fórmulas sin experiencia. Lo suyo no eran teorías abstractas, eran vivencias traducidas en lecciones prácticas. El desafío más grande era la distancia entre sus raíces humildes y los auditorios a los que poco a poco era invitado. Imagina estar acostumbrado al ruido del campo y al ritmo de trabajos sencillos y de pronto encontrarte frente a personas acostumbradas a la formalidad de negocios y finanzas. No era un escenario natural para alguien con sus antecedentes. Ese contraste podía paralizar a cualquiera, pero en él se convirtió en una chispa de autenticidad, precisamente porque venía de un sitio común, su historia sorprendía y conectaba. El relato siempre giraba en torno a lo mismo. Un joven de Idaho, completamente quebrado a los 25 años, que en menos de una década había transformado su vida. La gente escuchaba y se veía reflejada en ese espejo, porque en el público había hombres y mujeres que también sentían limitaciones y sabían lo que era fracasar. Jim hablaba de miedos y tropiezos con un realismo que los métodos tradicionales de negocio no mostraban. Esa repetición del relato, cada vez frente a grupos más grandes, fue expandiendo su alcance. Lo que lo hizo único no fue solo el hecho de haber alcanzado independencia financiera. Muchos empresarios en ese tiempo habían logrado resultados similares. La diferencia era su capacidad para transmitir las ideas de manera clara, accesible y práctica. Tenía el don de convertir conceptos complejos en principios simples que cualquier persona podía aplicar. Explicaba el valor de la disciplina, el poder de cambiar la filosofía personal y la importancia de ser constante sin recurrir a palabras rebuscadas. Esa claridad fue lo que abrió la puerta a que diferentes organizaciones lo buscaran como conferencista. De pronto, esas primeras charlas empezaron a convertirse en una nueva carrera. Lo invitaban no solo por su éxito, sino porque la gente que lo escuchaba sentía que podía hacer lo mismo. Y ese factor aspiracional era invaluable. Muchos líderes sabían cómo dirigir empresas, pero no sabían cómo inspirar a otros a transformarse. Jim, en cambio, traducía su propia vida en un ejemplo práctico. Sus palabras salían respaldadas por coherencia, porque todo lo que contaba ya lo había probado en carne propia. Aquí aparece un contraste importante. Existen muchos emprendedores y empresarios con grandes logros, pero no todos tienen la habilidad de enseñar. El brillo personal se queda en ellos, no se comparte ni se multiplica. Ron eligió otro camino. Cada éxito propio era presentado como una lección para cualquiera que quisiera escucharlo. Ese gesto lo distinguió. No era un hombre que presumía, era alguien que buscaba mostrar un modelo replicable. Lo extraordinario no era solo que hubiera salido de la bancarrota, sino que al contar su proceso, empoderaba a otros a dar pasos similares. Así nació el Jim Rohn, que más tarde millones conocerían, no solo como empresario, sino como orador y mentor. El hombre que en un principio apenas podía reunir a unos pocos interesados en un salón, con disciplina y constancia comenzó a llenar auditorios. Y lo curioso era que no dependía de espectáculos llamativos ni de un carisma exagerado. Su mayor arma era la sencillez con la que hablaba de responsabilidad, esfuerzo y visión de futuro. Su estilo conectaba porque no parecía lejano ni inalcanzable. Una de las claves de este nuevo rol fue que descubrió cuánto poder tenían las palabras para abrir caminos. Antes, su enfoque estaba en mejorar ingresos y oportunidades personales. Ahora, entendió que a través de sus charlas podía cambiar la forma de pensar de cientos, luego miles
y más adelante millones de personas, esa realización amplió su sentido de propósito. Ya no se trataba solo de negocios, sino de legado. Cada conferencia era una semilla que podía crecer en diferentes ámbitos, desde empresarios hasta jóvenes que daban sus primeros pasos. Lo sorprendente es que esa carrera como conferencista no fue algo planeado desde el inicio. Nació casi de manera accidental, de la insistencia de algunos conocidos que le pedían que compartiera más su experiencia. Pero al escuchar la respuesta entusiasta de los asistentes, comprendió que ese podía ser su campo principal. Encontró satisfacción en ver a otros cambiar gracias a lo que compartía. El Jim Rohn empresario se transformó en el Jim Rohn maestro, y esa transición fue lo que cimentó su influencia. Cada vez que subía a un escenario, llevaba consigo la imagen del joven de Idaho que había pasado por la desesperanza. Nunca perdió de vista esa raíz. Esa conexión lo mantenía cercano al público, incluso cuando ya estaba en salones lujosos de Beverly Hills. No se presentaba como alguien distante, sino como prueba viviente de que un cambio verdadero empieza en lo interno y puede transformar lo externo. Esa coherencia entre pasado y presente daba a su mensaje una fuerza difícil de igualar. En ese punto, Jim ya no solo estaba alcanzando metas personales, había comenzado a construir un legado mucho más amplio. Los negocios le habían dado estabilidad, pero la enseñanza le estaba dando trascendencia. Porque un contrato o una empresa puede durar unos años, pero la influencia sobre las ideas y la mentalidad de las personas puede permanecer por generaciones. Y justo en ese proceso se forjaba el maestro que más adelante inspiraría a líderes de talla mundial. Un legado que se expandiría aún más cuando otros gigantes comenzaran a escucharlo. ¿Qué pasa cuando un maestro inspira a futuros maestros? Esa es la verdadera magnitud del legado de Jim Rohn. Su transformación personal ya era sorprendente por sí sola, pero lo que realmente lo elevó fue la capacidad de sembrar en otros la fuerza para multiplicar su mensaje. Uno de los ejemplos más claros es el de Tony Robbins, quien siendo muy joven asistió a uno de sus seminarios. No fue simplemente un oyente más sentado en una sala, sino parte de ese grupo al que Jim transmitía algo más profundo que técnicas, un modelo de vida. Robbins luego se convirtió en uno de los grandes referentes mundiales del desarrollo personal y gran parte de esa chispa inicial nació del contacto directo con la filosofía de Jim. Ese detalle muestra cómo su influencia empezó a producir un efecto en cadena. Al principio su mensaje llegaba de manera directa a las decenas o cientos de personas que podían asistir a sus charlas. Eran encuentros íntimos, cercanos, donde él compartía historias y principios prácticos. Pero esos asistentes muchas veces se transformaban en líderes, en entrenadores, en empresarios que replicaban lo que habían aprendido. Así, lo que fue un intercambio entre un mentor y un pequeño grupo se convirtió en una red de transformación que alcanzaba a miles y luego a millones. Lo interesante aquí es entender que las ideas de Rohn no se limitaban a mejorar habilidades de negocios, iban mucho más allá. Lo que transmitía a quienes lo escuchaban era una manera de interpretar la vida que les servía tanto en lo financiero como en lo personal. La disciplina, la claridad de metas, el manejo del tiempo y la responsabilidad sobre uno mismo eran principios que podían aplicarse en cualquier área. Por eso, cuando sus alumnos los llevaban a sus propios entornos, no solo obtenían mejoras individuales, se generaban cambios en equipos, en comunidades, incluso en empresas enteras. Ese proceso explica cómo pasó de dar conferencias a grupos reducidos hasta convertirse en una voz indirecta para millones. No porque él mismo tuviera que estar en cada escenario, sino porque otros tomaron su bandera y la llevaron más lejos. Cada discípulo que aplicaba sus enseñanzas se transformaba en una extensión viva de su legado. Tony Robbins fue el más conocido, pero no el único. Empresarios, líderes de organizaciones y formadores en distintos países usaron sus principios como base de programas que aún hoy siguen en práctica. Un ejemplo claro de cómo su influencia se expandió a nivel global fue su papel dentro de Herbalife, una de las compañías de nutrición más importantes del mundo. Rohn participó en procesos de formación para sus distribuidores y allí reforzó claves de disciplina, responsabilidad y crecimiento personal. Gracias a esa colaboración, su mensaje alcanzó nuevos países, nuevos idiomas y nuevos públicos a los que nunca habría llegado por sí solo. La estructura misma de la empresa sirvió como vehículo para que millones de personas escucharan y aplicaran sus ideas dentro de su propio contexto de negocios. Esa presencia dentro de grandes plataformas empresariales demuestra algo esencial. El verdadero impacto de un mentor no se mide únicamente por cuánto cambia su propia vida, sino por cuánto logra transformar en la vida de otros.
Y en el caso de Ron, lo transformado no fue solo el pensamiento de unos pocos. Fue la mentalidad de toda una generación de profesionales y emprendedores que replicaron su esquema de disciplina y autogestión. A partir de ellos, esas enseñanzas se siguieron transmitiendo, formando una cadena que todavía no se detiene. La paradoja es que todo esto nació desde el punto más bajo, la experiencia personal de una bancarrota. Lo que parecía un fracaso privado terminó siendo la semilla que le permitió a Jim hablar con propiedad de lo que se siente perderlo todo y aún así reconstruir. Esa autenticidad lo convirtió en una figura de autoridad y gracias a ella pudo impactar a personas que buscaban una guía en sus propios momentos difíciles. Pasó de un hombre sin rumbo a convertirse en el origen de una escuela de pensamiento que no dependía únicamente de él, porque otros continuarían transmitiéndola incluso después de su ausencia. Esa cadena de influencia se hace todavía más visible cuando vemos cómo, incluso años después de su muerte, su voz sigue siendo parte de conferencias, audiolibros, programas de formación y materiales educativos. Muchos entrenadores actuales citan sus enseñanzas, aun cuando los más jóvenes ya no lo conocieron en persona. Y eso confirma que su mayor logro no fue acumular riqueza financiera, sino dejar principios atemporales que siguen vivos en boca de otros. Lo que cambió vidas en pequeños auditorios hoy inspira a audiencias globales. Si miramos el contraste entre aquel joven que no lograba pagar sus cuentas y la enorme red de impacto que surgió de su vida, entendemos la magnitud de su historia. No se trata solo de la superación individual de un hombre ante la adversidad. Se trata de cómo esa experiencia convertida en enseñanzas creó un ecosistema completo de líderes y formadores. Una red que sigue expandiéndose como círculos en el agua que no dejan de crecer después de lanzar una piedra. De hecho, su voz ya no está atada a un solo estilo ni a un tiempo específico. Cada generación que adopta sus principios los adapta, los renueva y los lleva a sus propios contextos. Así, Jim Rohn aparece en la narrativa de entrenadores contemporáneos, en conferencias de negocios, en entrenamientos corporativos y en recursos motivacionales para jóvenes. Su esencia continúa presente, aunque se exprese de formas modernas y en lenguajes distintos. Esa es la señal más clara de que su legado supera cualquier límite temporal. Jim multiplicó su influencia porque eligió algo distinto a acumular logros individuales. Optó por ser un maestro. Y cuando una persona decide enseñar de verdad, lo que logra trasciende mucho más allá de sus propios logros. El dinero, las propiedades o los negocios desaparecen con el tiempo. Pero las ideas, cuando son útiles y auténticas, permanecen en quienes las adoptan y se multiplican en quienes las transmiten. Su historia nos enseña que un auténtico maestro jamás se apaga mientras alguien siga aplicando sus palabras. Y en el caso de Jim, lo extraordinario es que ya no se trata solo de él, sino de todos quienes heredaron su filosofía y decidieron construir sobre ella. De la bancarrota personal salió un legado global. De los errores transformados en lecciones, nació una cadena que todavía cambia vidas. Por eso podemos afirmar que su voz no murió con él. Al contrario, fue adoptada, reimaginada y renovada por generaciones posteriores. Y aquí entendemos por qué su historia aún inspira hoy en día. El éxito de Jim Rohn demuestra algo simple. El verdadero cambio empieza dentro y luego se refleja fuera. No fue la suerte ni una oportunidad inesperada, fue un ajuste en la forma de pensar que transformó cada decisión de su vida. Revisa tu filosofía hoy, porque ahí empieza tu transformación. Pregúntate si tus hábitos reflejan lo que realmente quieres construir o si solo repites lo de siempre. De la bancarrota a la riqueza, de aprendiz a maestro, su mensaje sigue siendo el mismo recordatorio: disciplina y acción ahora. El momento para iniciar siempre es hoy.